Hoy el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó el proyecto de reforma constitucional, que convoca a la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución. El presidente Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión, tocó algunos puntos importantes, pero dejó otros fuera del tema que ya había tocado. Por ejemplo, el tema de los congresistas se quedó fuera, básicamente, de esta reforma. Por lo menos el presidente no lo tocó, porque iba a ser una situación que iba a impedir, de hecho, la reforma que tiene planeada el presidente. Lo que sí también me llamó la atención fue el tema laboral, que el presidente tocó bastante en su discurso de toma de posesión. Yo creo que es un error, por así decirlo, intentar tocar lo que es la cesantía, que me lució a que el presidente le va a buscar un bajadero eso de la cesantía, ya que los empresarios se lo están exigiendo. Y dentro también de las otras reformas que el presidente habló, fue de la independencia del Ministerio Público, y le pidió a la procuradora Miriam Germán que mientras se modifica esto de que se quede el procurador o que sea elegido por otro método que no sea el presidente, que se quede Miriam Germán en ese puesto. Yo digo que la reforma constitucional va a ser aprobada de manera fácil, de manera rápida, la verdad, sobre todo cuando el presidente ya lo está haciendo en los primeros días del mes de agosto. Yo sigo siendo de opinión de que el presidente debió primero abordar el tema fiscal, que es más difícil, es más complejo, y va a tocar a los sectores, y para que las personas se vayan acostumbrando primero a una reforma fiscal y a todo lo que conlleva, y después meter la reforma constitucional. Vamos a ver cómo el presidente aborda esta crisis política, y sobre todo cómo se presenta cuando los legisladores, cuando se toca el tema, si es que se llega a tocar en esta reforma constitucional, el tema de bajar el número de legisladores en este Congreso. Wenzel, yo entiendo que desde el punto de vista político él lo está haciendo correcto. Él tiene la 3/4 parte, lo va a someter a una reforma y va a ser unánimemente, eso va a ser un sello gomígrafo. La Cámara, tanto la Cámara de Diputados como el Congreso, que se convierte en Asamblea Constituyente, básicamente va a ser un sello gomígrafo de lo que él plantee. Pero aún con el tema de reducir los congresistas. No, porque hay temas que ellos no lo van a pasar, ni van a reducir los congresistas, porque ellos saben que ya el presidente se va a limitar supuestamente constitucionalmente y no va más. Entonces ellos no van a dañar la estructura política que tiene el Estado por un presidente que ya viene de retirada. Ahora bien, en la entrevista en la rueda de prensa que dio el presidente Fernández, él mostraba preocupación con el tema de la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, ya que él planteaba, después que se abra esa asamblea, ¿qué garantía uno tiene de que no venga alguien a proponer algo indebido en ese proceso, aunque ya se haya pactado? Entonces tiene mucha razón. Entonces, si el presidente sometía los cambios de la reforma económica primero, eso va a generar perturbación en la sociedad y podría retrasar sustantivamente los cambios que él quiere hacer de manera constitucional, porque él con la mayoría. Cada proceso, subir el precio de un artículo de primera necesidad, poner el impuesto a un sector de la economía, todo eso va a generar ruido. Y cuando viene a ver, dura los 4 años discutiendo y peleando para poder hacer la reforma tributaria. Mira, ese asunto de modificar la Constitución, el presidente tiene todo su deber y su derecho. Sí, claro. Pero el tocar el tema de reelección o no reelección es un tema absurdo. ¿Por qué es un tema absurdo? Porque la Constitución es clara. La Constitución le dice a usted, señor presidente, que usted no puede volver a reelegirse 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el chapulín colorado de la política dominicana para salir como salvador, como protector de la Constitución? No, pero esta Constitución es que le dice 2 periodos. Si él la reforma y le pone 15 periodos, sí, o le pone, pero, o le quita pero sería muy cuesta arriba que el presidente aproveche la mayoría mecánica que tiene para hacer esas cosas absurdas. Y ya no lo había hecho, si hubiese sido, hizo el PRM. Y si hubiese sido un buen gobierno, que tuviéramos flotante económicamente, tuviéramos comiendo barato, tuviéramos seguro en las calles, tuviéramos la energía 24/7 y barata,
Ok, vamos a la reelección indefinida, o las reelecciones no son malas. Las reelecciones no son malas, las reelecciones son malas cuando los gobiernos son malos. Sí, pero acuérdate que ellos vienen de un partido cuyo líder era antirreeleccionista, cuyo líder logró un acuerdo que frenar la reelección indefinida que tenía el presidente y unificar las elecciones. Entonces tú no puedes decir los fundamentos que le dieron vida a ese partido, porque ellos exaltaron la memoria y los principios de Peña Gómez. Pero está ahí el stop, 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces, ¿cuál es el afán de modificar eso ahí? El expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo dijo hoy que el afán de que la decisión de modificar la Constitución es un capricho del presidente Luis Abinader, porque los puntos que era planteado no tienen razón de ser. Por ejemplo, él habló del Consejo de la Magistratura, de que el procurador no sea designado por el presidente. Sin embargo, él dice que aunque siendo designado por el Consejo de la Magistratura, va a seguir siendo designado por el presidente, y que otros países lo hacen y no tienen nada de malo, porque el procurador puede tener su independencia aún siendo nombrado por el presidente. Y dice que al final quien decide es el presidente. Por ejemplo, pone un candidato. ¿Quién en el Consejo de la Magistratura, que preside el presidente de la República, va a votar en contra? O sea, y es un órgano además político, porque lo integran miembros de los diferentes partidos políticos, además de un juez, que es la única figura independiente, y su acompañante que está ahí. Todas las figuras que están ahí son políticos. Al final viene siendo una decisión política. O sea, y al final el presidente de la República, si el que está o cualquier otro, tiene injerencia en la designación del procurador. Otro punto es la independencia del Ministerio Público. La Constitución lo establece. El Ministerio Público es un órgano independiente, porque no depende del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial. Exacto, o sea, al final... sí, en esa parte yo concuerdo con el expresidente Leonel Fernández. Si ese es el fin de que el presidente Luis Abinader lo que quiere es blindar la democracia, como él dice, yo no veo ningún problema. Ahora, lo que sí hay que estar vigilante, sobre todo también el pueblo dominicano y la oposición, de que durante ese proceso, como dijo mi compañero Luis, no se introduzcan nuevos elementos sin que la sociedad lo conozca. Es que la Asamblea es soberana, mi estimada. Inmediatamente se habló de la Asamblea. Sí, pero ellos pueden proponer lo que ellos quieran. Confiando en lo que dijo el presidente. Exacto. O sea, él dijo que a pesar de que él tiene la mayoría, no va a permitir de ninguna manera. Entonces nosotros estamos depositando la confianza en él. No crea en gente que coma con sal. No crea en gente que coma con sal. Para finalizar, y como decía el extinto presidente Joaquín Balaguer, la Constitución, al final y al cabo, solo un pedazo de papel, lamentablemente.